Bendiciones para todos. Yo soy el pastor Isaías Villanueva y en esta ocasión quería recordar que en una ocasión los discípulos de Jesús se acercaron a él y reconociendo su necesidad le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y en este tiempo creo que nosotros también estamos frente a la misma necesidad de pedirle a Jesús que aumente nuestra fe. Si algo hay en nuestro tiempo es una pandemia de miedo, una terrible epidemia de temores. El miedo es sencillamente provocado por la falta de fe. La falta de fe produce miedo. Hay algo que podemos recordar que sucedió una vez a Pedro cuando Jesús venía caminando sobre el mar y apareció en medio de una tempestad, en medio de una tormenta en el mar. Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y Pedro quiso caminar también sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y él comenzó a caminar. Pero dice Mateo 14, versículo 30, que cuando él comenzó a ver los vientos, tuvo miedo. Cuando comenzó a ver la situación de peligro que había en el mar, tuvo miedo y comenzó a hundirse en el agua. Comenzó a fallarle la fe. Al principio quería hacer lo mismo que hacía Jesús, de caminar sobre las aguas. Mientras él mantuvo su mirada en Jesús, él podía caminar sobre las aguas. Pero cuando empezó a quitar su vista del autor de la fe, entonces comenzó a hundirse en las aguas. Y en este tiempo la fe es extremadamente básica. La palabra del Señor nos recuerda a nosotros en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7 que nosotros no vivimos por la vista, sino por la fe. Porque cuando comenzamos a ver la situación que hay alrededor del mundo, cuando empezamos a ver tantas noticias negativas, tantos muertos, tantos enfermos, tantos contagiados, eso nos hace quitar la vista del autor de la fe y nos mantenemos con la vista mirando solamente las circunstancias. Y mientras miramos las circunstancias, eso no aumenta nuestra fe. Eso lo único que hace es producir temores, miedo al futuro, miedo a ser contagiado, miedo a enfermedades, miedo a muchas otras cosas. Hoy más que nunca se hace necesario que nosotros, al igual que los discípulos, nos acerquemos a Jesús y le digamos: Señor, aumentanos la fe. La fe es básica para vivir. La palabra enseña que el justo por la fe vivirá. Y dice Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder estar firmes, para poder mantenernos en este tiempo que dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado y venga la apostasía. La apostasía es un tiempo en el que habrá una pérdida, una decadencia de la fe de muchos. Y es lo que estamos viviendo. Actualmente hay una especie de pérdida de fe en el autor de la fe.
Y esto produce muchos temores. Por eso la palabra de Dios menciona la palabra no temas aproximadamente 366 veces. Es como si el Señor quisiera decirnos todos los días, no temas, porque yo estoy contigo. Y hay una diferencia entre el que no tiene esa esperanza. Ellos viven de temores, viven con miedos, pero los hijos de Dios, cuando acudimos a Jesús, que dice Hebreos 12:2, que Él es el autor de la fe. Mientras estamos enfocados mirando al autor de la fe, no vamos a tener temor, porque sabemos que en Él hay esperanza, que Él es más poderoso que todas las cosas que rodean las circunstancias a nuestro alrededor. Una vez hubo una situación que pasó en la ciudad de Dotán, cuando un grupo de hombres armados rodearon la casa del profeta Eliseo. Y en aquella ocasión, el ayudante o el sirviente de Eliseo, de ese profeta de Dios maravilloso, miró por las ventanas por la mañana y vio que su casa, la casa donde estaban ellos, estaba completamente rodeada de hombres armados. Y se asustó y fue donde el profeta y le dijo: Señor, Padre mío, tenemos un ejército que nos está rodeando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el profeta, un hombre lleno de fe, le dijo: no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él oró a Dios para que el Señor le abriera los ojos espirituales a ese sirviente, para que él viera con sus ojos espirituales lo que había alrededor de esa casa. Y cuando él vio, realmente quedó sorprendido del ejército celestial que había alrededor de ellos también para cuidarle. Hoy nosotros también necesitamos activar esa vista espiritual para poder ver no con estos ojos naturales, porque estos ojos físicos solamente alcanzan a ver los problemas, las circunstancias negativas y no vemos más allá. Pero cuando ponemos nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, esta vista espiritual se activa y vemos maravillas. Vemos que todo lo podemos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Por eso el salmista decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hoy más que nunca se hace muy necesario de que nosotros realmente recordemos que no vivimos por vista, sino por la fe. Es necesario que hoy en día no quitemos nuestra vista de Jesús, no quitemos nuestra mirada del autor de la fe, porque es únicamente así que vamos a poder resistir la pandemia de temores, la pandemia de miedo que hay alrededor del mundo. Estamos también en tiempo de apostasía, un tiempo en que muchos han perdido la fe. Y una vez el Señor hizo la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Yo creo que sí, que hallará fe en aquellos que mantienen su vista puesta no en las cosas ni en las circunstancias que rodean, sino la vista puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. La fe es seguridad. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es aparentemente ilógico, parece una locura, pero la fe es esa locura que nos hace ver
las maravillas de Dios alrededor nuestro, aunque los ojos físicos vean problemas, aunque otras personas digan, oye, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo tú ves esta situación? Yo veo esta situación a través del autor de la fe. Con esta vista espiritual se ven las maravillas de Dios. Así que les recomiendo que humildemente en este tiempo nosotros, como los discípulos, nos acerquemos a Jesús y le digamos, Señor, aumentanos la fe. Hoy más que nunca necesitamos de esa fe. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Amén.